Mi nombre es Ginette Martínez del Águila. Soy abogada asociada del estudio Navarrete Maldonado a Abogados Laboralistas. El día de hoy, el webinar está orientado a poder conversar sobre la diversidad e inclusión y las buenas prácticas laborales en el centro de trabajo. ¿Cómo es que podemos nosotros, los empleadores, las organizaciones, implementar prácticas que contribuyan a desarrollar una real inclusión de todos los trabajadores? En ese sentido, el objetivo del webinar del día de hoy son tres, como pueden ver en la presentación. En primer lugar, poder comprender los conceptos básicos de la diversidad e inclusión. En segundo lugar, poder identificar conductas discriminatorias en el centro de trabajo. Y en tercer lugar, poder reconocer buenas prácticas para promover ambientes laborales respetuosos e inclusivos. De hecho, como parte de nuestra expertise es el derecho laboral, hoy vamos a no solamente hablar de conceptos desde una óptica, desde un ámbito laboral, sino justamente desde esta óptica de la diversidad e inclusión y de un liderazgo inclusivo, valga la redundancia, que justamente contribuye a lograr ambientes de trabajo respetuosos y seguros, dado que, como sabemos en la experiencia, pues se pueden presentar distintas formas de violencia. Y una de esas formas de violencia, pues, es la discriminación. De hecho, todo tipo de acto de discriminación es una forma de violencia que se presenta en el centro de trabajo. Antes de que pues abordemos los conceptos, de hecho me interesaría mucho que podamos participar. Ese es un espacio seguro y de confianza. Entonces, en el chat del Zoom pueden brindar sus participaciones, ¿no? ¿Qué entendemos por diversidad? Ahorita estamos viendo unas imágenes de unas piezas de un rompecabezas, ¿no? Por un lado, vemos unas piezas que pues están sueltas, están separadas, sin armar. Y por otro lado tenemos unas piezas que pues están juntas, ¿no? Están compactas, que sí logramos armar el rompecabezas. ¿Qué se les viene a la mente cuando vemos estas piezas del rompecabezas, ¿no? Por un lado vemos que pues están separados, ¿no? No sé si excluidos, pero están separados. Por otro lado vemos que sí están todos juntos, compenetrados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se les viene a la mente, no? Ahí pueden participar en el chat, pero igual vamos a continuar. Personalmente, yo puedo ver de que, por un lado, vemos de que hay piezas distintas, porque son de distintos colores. También vemos que tienen distinta forma, distinto tamaño. Entonces, ahí vemos que pues, hay una variedad, ¿no? Hay diferencias en las primeras piezas. Por otro lado, tenemos que estas piezas, a pesar de sus diferencias, están juntas, están compactas en un mismo espacio, ¿no? Y eso es lo que sucede en la realidad. En todas las organizaciones estamos en un espacio, en un entorno laboral en el que convivimos con diferencias. Y es así como que llegamos al concepto de diversidad, ¿no? Pero esta diversidad también puede tener distintos tipos, ¿no? Tenemos diversidad generacional, por edad, tenemos diversidad de género, por la orientación de género, orientación sexual, identidad de género, etcétera, que pueden tener los distintos trabajadores dentro de una organización. También una diversidad intercultural, distintas creencias, distintas culturas que se presentan en el centro de trabajo, como pueden ver, distinto lugar de nacimiento, nacionalidad, origen, e incluso podemos
trabajar con personas que presentan algún tipo de discapacidad, ¿no? Como pueden ver en la presentación hay una imagen que es bastante completa y diversa, ¿no? Cómo podemos convivir con personas con, como les decía, culturas distintas, pues tenemos creencias, tenemos costumbres distintas y esto es muy enriquecedor. Personalmente considero que es muy enriquecedor porque podemos aprender mucho de nuestras diferencias. Ya más adelante lo voy a comentar, pero pues ya existen muchos estudios que señalan que la diversidad es positiva en el centro de trabajo. Coadyuva a la mejora del clima laboral y también coadyuva a la toma de ideas más innovadoras y evidentemente suman a la productividad en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, con todo este espectro amplio de diversidad que podemos encontrar en los centros de trabajo, es que pues para los empleadores definitivamente es un reto y es una obligación poder promover espacios inclusivos, no solo porque está escrito en la norma, y porque es un mandato constitucional y es un derecho fundamental de las personas de poder vivir y trabajar en ambientes seguros y en el cual tengamos una igualdad de trato y que no existan actos de discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por diversidad? Aquí ya el concepto en estricto. La diversidad implica reconocer que todas las personas somos diferentes y que esas diferencias forman parte de nuestra identidad. Estas diferencias pueden estar relacionadas a características personales, al físico, sociales, culturales, como hemos visto en la imagen anterior, física o incluso con la manera en la que pensamos y nos comunicamos, ¿no? De hecho, pues de repente en mi centro de trabajo tengo compañeras que son de otro país, a nivel de Latinoamérica o de repente de algún país nórdico de Europa, y pues sus creencias y culturas son definitivamente distintas a las de los peruanos, ¿no? De repente también tienen costumbres de realizar algún tipo de expresión de cariño distinto y eso a veces puede ser considerado o hasta malinterpretado, ¿no? Por eso es importante conocer mucho a tu entorno, a tu equipo de trabajo y a tus compañeros, porque a partir de poder conocer estas diferencias es que se va a poder lograr espacios de trabajo más colaborativos y, en efecto, más respetuosos de estas diferencias. ¿Y qué es la inclusión? ¿Por qué es importante justamente la inclusión respecto a la diversidad? Porque hablamos de un espectro importante de diferencias en un espacio, en el centro de trabajo, bueno, en el país, a nivel mundial, y es determinante poder incluir a todos, a pesar de las diferencias, dado que es una muestra del respeto de estas diferencias, valga la redundancia, de los trabajadores. Por tanto, ¿qué es la inclusión? La inclusión consiste en generar espacios donde todas las personas puedan participar, sentirse valoradas, tener un acceso real de oportunidades independientemente de sus diferencias, ¿no? Entonces, en todo espacio de trabajo diverso, es elemental que los empleadores, los líderes en efecto, puedan generar una inclusión real de los trabajadores, ¿no? Y también es muy importante el poder sentirnos valorados. Más adelante también lo voy a desarrollar aún más, pero elementos importantes de poder lograr una real inclusión es que los líderes pues practiquen una escucha activa, practiquen la empatía con los trabajadores y esta escucha activa justamente permite este vínculo de confianza y de conocimiento con el equipo, ¿no? Eso va a generar un ambiente de confianza para todos los trabajadores y esa confianza va a generar
un sentido de pertenencia, ¿no? Muchas veces sabemos que en las organizaciones se realizan actividades de integración, distintas también actividades de reconocimiento del personal. Y eso pues va poco a poco generando un sentido de pertenencia de los trabajadores y eso se ve más aún en espacios de trabajo donde efectivamente, en virtud de estas diferencias, de la diversidad que se presenta en el centro de trabajo, logremos espacios reales de inclusión. Pero también es totalmente razonable que a partir de estas diferencias, en el centro de trabajo también se presenten determinados obstáculos para ello, ¿no? Determinados actos que pueden significar actos de violencia, actos de discriminación, ¿no? Entonces, se busca erradicar este tipo de conductas, pero antes de ir al plano práctico de las recomendaciones, voy a continuar hablando desde un aspecto más teórico, ¿no? Ya tenemos claro qué es la diversidad. Implica reconocer que todas las personas somos diferentes y eso es parte de nuestra identidad y tenemos distintos aspectos de diversidad, como lo mencionaba, ¿no? Cultural, de género, generacional, etcétera. Y a partir de esta diversidad es que debemos aspirar a lograr una inclusión real en el centro de trabajo, generar espacio donde todas las personas, a partir de sus diferencias e independientemente de sus diferencias, puedan participar, puedan sentirse valoradas y tener un acceso real y en igualdad o incluso también en equidad de oportunidades. El término de igualdad y equidad son términos distintos, ahora lo vamos a ver. Como les decía, muchas veces confundimos el concepto de igualdad y de equidad, pero por un lado encontramos que la igualdad, desde el concepto, una definición, porque ya luego voy a hablarles ya desde un punto de vista más legal, qué implica el principio de igualdad y no discriminación en el Perú, que es distinto. Entonces, ¿qué es la igualdad? Implica brindar un mismo trato o las mismas condiciones a todas las personas, a todos los seres humanos, desde su punto de vista, desde su razón de ser, de existencia de ser humano, ¿no? Entonces, implica dar un trato igualitario a todas las personas, independientemente de las circunstancias y las necesidades. En cambio, la equidad se refiere a que hay que reconocer que hay algunas personas que pueden enfrentar barreras o condiciones distintas eh, en los distintos espacios, ¿no? Ya sea un espacio de trabajo, ya sea en un espacio académico y por lo tanto, pues requieren determinados apoyos específicos para acceder a las mismas oportunidades. Un claro ejemplo de una acción de equidad es cuando en un espacio académico o un espacio de trabajo existen personas con alguna discapacidad, dado que son personas que por el ambiente o el espacio de trabajo, tienen una barrera, tienen una limitación. Por lo tanto, hay que establecer determinados apoyos, como son los ajustes razonables, para justamente puedan acceder a estas mismas oportunidades como el resto de personas o trabajadores. Muchos conocemos el concepto de ajustes razonables que justamente pues vienen definidos también por nuestra legislación. Como sabemos, existe una ley general de las personas con discapacidad y su reglamento, y pues nos definen que los empleadores están obligados a establecer ajustes razonables, que son justamente adaptar el entorno laboral o el puesto de trabajo para las personas con discapacidad. Este es un ejemplo de equidad, que es distinto a la igualdad y que más adelante también va a quedar un poco más claro cuando hablemos del principio de igualdad y no discriminación en general, ya sea en el centro de trabajo, ya sea en un lugar
académico, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante la diversidad en el centro de trabajo? Inicialmente también ya les venía comentando, ya un poco me adelanté, ¿por qué es importante la diversidad en el trabajo? Y efectivamente la inclusión de esta diversidad en los entornos laborales, porque mejora el clima y favorece la innovación, les venía comentando. Mejora también la toma de decisiones e incrementa el compromiso laboral en el centro de trabajo. Este incremento del compromiso laboral va muy ligado con el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, como les decía, es que pues nos sentamos identificados con nuestra organización, ¿no? A través de las distintas iniciativas de inclusión que pueda realizar el empleador, como actividades de reconocimiento, como por ejemplo poder desarrollar grupos de trabajos o ERGs que se les conoce, que son grupos de afinidad de los trabajadores, poder desarrollar también comités, poder desarrollar documentos, lineamientos internos que justamente pues coadyuven y colaboren con este reconocimiento de la diversidad de los trabajadores, de su desempeño. Y eso efectivamente se ve reflejado porque incrementa el compromiso laboral para todos, ¿no? Ese sentido de pertenencia es muy importante. Bueno, eso pasa mucho en la práctica. Deben haber escuchado que ya son muchas las organizaciones pues, que vienen implementando su comité de diversidad, los grupos de afinidad, pero estos grupos de afinidad justamente surgen a partir de estas diferencias, ¿no? A partir de la diversidad en el centro de trabajo. Hay grupos de afinidad de personas que son afrodescendientes, personas que de repente tienen un gusto en particular por, de repente ahora que está con toda la moda del K-pop, de la onda coreana a nivel mundial, ¿no? Entonces, este tipo de acciones de parte del empleador que justamente coadyuvan a la diversidad tienen estos efectos positivos en el centro de trabajo. Y pues, claro, como se fomenta un clima laboral respetuoso, más adecuado, esto reduce la generación de conflictos en el centro de trabajo y también las situaciones de rotación en los puestos. Finalmente, también mejora la imagen reputacional de la empresa. Eh, Sabemos que ya existen distintas certificaciones en diversidad e inclusión. Me estoy explayando un poco fuera de lo que es lo laboral, pero existen certificaciones ya a nivel mundial y que son muchas las organizaciones que justamente, pues, a nivel reputacional han mejorado mucho a partir de estas acciones positivas, ¿no? A partir de una real inclusión de la diversidad en el centro de trabajo, es que definitivamente eso favorece el nivel y la imagen reputacional de la empresa. Hay también distintos premios, entiendo, de que pues se premian a las empresas que justamente tienen mayores prácticas o acciones en búsqueda de una real inclusión en el centro de trabajo. Listo. Ahora quiero hablarles ya desde un punto de vista más legal laboral sobre el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Ya hemos hablado qué es la diversidad, qué es la inclusión, qué es la igualdad, qué es la equidad, ¿no? Y pues el sustento de este derecho de igualdad que tenemos todas las personas surge del principio de igualdad y no discriminación, que está desarrollado en distintos instrumentos internacionales que pues forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ya a partir pues de la ratificación del Perú de estos convenios. Estoy usando un lenguaje un poco técnico, pero bueno, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, el principio de igualdad y no discriminación, ya que ha sido desarrollado por estos instrumentos que les comento, constituye uno de los principios fundamentales que regulan las relaciones laborales.
Este principio busca garantizar la igualdad, es decir, que todas las personas reciban un trato digno y respetuoso y libre de cualquier tipo de distinción arbitraria dentro del centro de trabajo. Una distinción arbitraria, pues, es una medida que no tiene un sustento objetivo, que no es razonable. En la legislación y en la doctrina muchas veces se define que los actos de discriminación se dan por motivos prohibidos. Eso se escucha. ¿Qué es un motivo prohibido? Pues los motivos prohibidos son justamente actos arbitrarios en función a determinados estereotipos de las personas, ¿no? Que ya también puede ser por un tema de creencias, por el sexo, por el origen, por el género, por tu religión, etcétera. Pero que en estricto tengan la finalidad de excluirte sin motivo alguno, ¿no? Sin sustento alguno y de forma arbitraria, ¿no? Entonces, se busca evitar con este principio todo tipo de acto discriminatorio en el centro de trabajo, que ahorita estamos hablando del centro de trabajo, y es por eso que es una labor indispensable de, del Estado y de todos los trabajadores evitar actos de discriminación de los empleadores, diré, ¿no? Entonces, a partir de estos mandatos generales que involucra pues las relaciones laborales y principalmente la obligación de los líderes en el centro de trabajo, ¿no? Ahora bien, a partir de la doctrina en el derecho laboral, un profesor bastante conocido, el doctor Bloom, define que el principio de igualdad y no discriminación se manifiesta en cuatro, o sea, tiene cuatro manifestaciones, se manifiesta de cuatro formas, ¿no? La primera de ellas es la igualdad ante la ley. Eso quiere decir que todas las personas tienen derecho a acceder a las mismas normas y políticas. No puede existir alguna ley o política distinta para todos los trabajadores de forma igualitaria en un centro de trabajo. Luego, la igualdad en la ley quiere decir que eh, las normas que sean publicadas efectivamente tienen que, pues, atender a las circunstancias y a las necesidades de los trabajadores y, en efecto, no contener ningún tipo de distinción arbitraria, ¿no? Eso es en la ley. La anterior es la igualdad ante la ley, es decir, que tengamos acceso a cualquier tipo de garantía y acceder en igualdad de condiciones, por ejemplo, accionar judicialmente o un ente administrativo, ¿no? Hay que quede clara la diferencia. Luego está la igualdad de trato. Quiere decir que todos, independientemente de nuestras diferencias, debemos recibir un trato igualitario, ¿no? Respetuoso, digno y que no esté basado en ningún tipo de motivo prohibido, como es la religión, el sexo, porque soy mujer, el origen, porque soy afrodescendiente o mestizo, etcétera. Incluso la nacionalidad, si es que soy de Perú, si soy de Colombia, si soy de España, etcétera. Y la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades se refleja más en los espacios laborales, ¿no? Desde el reclutamiento y selección, que es el acceso al trabajo, luego durante la relación laboral, que podamos tener oportunidades de crecimiento. Entonces, de esa manera es que se manifiesta la igualdad de oportunidades en el marco del derecho laboral. Ahora que ya tenemos claro también el concepto de lo que es el principio de igualdad y no discriminación dentro de sus cuatro manifestaciones que he mencionado, ya nos vamos a centrar en cómo es que el principio de igualdad se materializa como obligación del empleador y debemos justamente promover el cumplimiento de las obligaciones laborales
y también buenas prácticas justamente para poder evitar estos actos de discriminación. Entonces, ¿cuáles son las conductas prohibidas en el centro de trabajo, las que mayormente se presentan y que justamente pues debemos erradicar, eh, eliminar todo tipo de violencia discriminatoria en el centro de trabajo? Burlas, apodos ofensivos, comentarios despectivos, situaciones en las que excluimos a personas del equipo sin sustento alguno. Preguntas inapropiadas también en entrevistas. Yo les comentaba que una forma de la manifestación de la discriminación se da también desde la reclutación y selección del personal, ¿no? Entonces, al momento bueno, todas las empresas tienen también sus políticas previas cuando van a realizar o sea, un tema es el onboarding y luego la fase previa, ¿no? El reclutamiento y selección. Deben tener, pues, protocolos adecuados para las preguntas que se van a realizar en las entrevistas, ¿no? También de repente, durante la etapa de selección, se publican algunas ofertas de empleo que pues difunden estereotipos, ¿no? También lo voy a mencionar en adelante, pero bueno, los sesgos y los estereotipos son situaciones cotidianas que justamente pues son heredadas de nuestra formación como personas y que pues a partir de estos estereotipos y sesgos es que pues podemos aprender de cuándo estamos frente a un acto de discriminación y cuándo es que tenemos que justamente desarrollar prácticas inclusivas para poder incluir realmente las diferencias, la diversidad en el centro de trabajo. Otra de las conductas prohibidas, muy comunes y muy conocidas, es pues el hostigamiento sexual laboral. El hostigamiento sexual laboral también es una forma de violencia que pues parece inofensiva, parece invisible, pero en realidad nos confundimos. Hay una idea, hay una creencia de que pues las bromas, los halagos, los piropos, pues son situaciones normalizadas y permitidas en el centro de trabajo. Pero no, el hostigamiento sexual también es una forma de violencia, tanto como lo es la discriminación. Por lo tanto, este tipo de conductas son las que debemos prohibir en el centro de trabajo, ¿no? Pero, pues, estamos frente a actos de discriminación, más cuando estamos frente a un trato desigual, sin sustento alguno, que busque excluir a una persona por un motivo prohibido o arbitrario. Prohibido, sexo, género, religión, nacionalidad, condición eh, de la trabajadora gestante, lactante, etcétera. Y como ya lo venía mencionando, este tipo de conductas prohibidas en el centro de trabajo, es decir, la discriminación en el centro de trabajo, se manifiesta en distintas etapas, desde el reclutamiento-selección, durante la relación laboral y también para el término de la relación laboral, ¿no? A partir de, pues, el reclutamiento y selección de personal, muchos trabajadores y trabajadoras se ven expuestos a situaciones de discriminación por los motivos prohibidos que les mencionaba, ¿no? Por razón de la edad. Actualmente, pues, hay un fenómeno conocido como el edadismo y pues en la práctica se está viendo muchas situaciones de discriminación para el acceso al trabajo en virtud de la edad, de forma innecesaria, ¿no? Sabemos que pues la edad no es un sustento suficiente ni razonable para poder limitar a una persona en el puesto de trabajo. Evidentemente hay factores que se tienen que analizar para el perfil del puesto, ¿no? Pero sí, en la práctica se han conocido casos de discriminación por edad,
también cuando se están dando las entrevistas y pues parte del protocolo y el lineamiento de preguntas que contiene la entrevista tiene preguntas bastante incómodas para los postulantes, ¿no? Por ejemplo, se hacen preguntas de si pues estás casada, si estás divorciada, si estás soltera, es decir, el estado civil. También se te pregunta si es que pues tienes hijos o si es que tienes deseo de ser mamá, ¿no? A partir de eso, lamentablemente se toman algunas decisiones para la contratación en el centro de trabajo, entre otras preferencias injustificadas, como puede ser el físico, la nacionalidad e incluso se ha podido ver eh, ofertas laborales que pues también toman en consideración el domicilio o el distrito donde vive la persona. Entonces sí hay que tener bastante cuidado con pues los requerimientos para el puesto de trabajo. También ya en la fase de la relación laboral, ya cuando estamos trabajando, también se pueden presentar situaciones de discriminación. Un claro ejemplo son las diferencias salariales. Como sabemos, existe una ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Esta ley tiene como objetivo promover que exista una igual remuneración por trabajo de igual valor, tanto para los varones y las mujeres. Quiere decir que de repente, pues, un varón y una mujer tienen un puesto distinto, pero el trabajo que realizan tiene el mismo valor, por lo tanto, tienen derecho a gozar de una remuneración en igualdad de condiciones. Este ya es un aspecto también un poco más técnico, dado que pues parte de las obligaciones de esta ley y reglamento que prohíbe la discriminación remunerativa es que todo empleador debe contar con una política y un cuadro de categorías y pues este cuadro de categorías va acompañado de una valorización del puesto, ¿no? Entonces es muy importante también que cumplamos con esa obligación y a partir de ello pues estamos coadyuvando a que exista una igualdad de oportunidades en el centro de trabajo. Finalmente, los actos de discriminación también se manifiestan al momento del término y del cese de la relación laboral y justamente cuando se dan situaciones de algún tipo de despido basado en la condición de embarazo de una madre trabajadora o en la discapacidad de un trabajador o por la afiliación sindical de un trabajador o trabajadora. Y esto lo conocemos como el despido nulo, que está regulado explícitamente en nuestra legislación. Perfecto. Luego de que ya hemos terminado de hablar de las distintas formas de discriminación durante, antes y ya al final de la relación laboral, es importante poder identificar situaciones de riesgo que justamente generan estos espacios de violencia y discriminación en el centro de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones comunes que pues generan un acto de discriminación, ¿no? Y aquí acompaño dos ideas importantes y que lo mencioné también hace un momento, pues son los sesgos y estereotipos, ¿no? Los sesgos se definen como aquellas ideas o percepciones automáticas que influyen en nuestras decisiones, ¿no? También al día a día, ya que estamos en un mundo que está avanzando mucho tecnológicamente y definitivamente todos han escuchado que a partir del uso de la inteligencia artificial, también eh, esta herramienta que tenemos en el día a día, porque sí considero que es una herramienta positiva, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y una de esas desventajas es que la IA, la inteligencia artificial, también tiene sesgos. Y esos sesgos justamente pues se ven
bueno, sesgos y estereotipos al momento que pues se hace la sistematización, porque sabemos que también se utiliza IA para el reclutamiento de personal, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial también está acompañado pues de algún tipo de actos discriminatorios que pues en realidad creemos que pues son actuaciones neutrales, pero en realidad no. Bueno. Creo que me faltó hablar de un tema sobre la discriminación directa e indirecta, pero eso ya es un tema más teórico, pero solamente en resumen para mencionarlo, la discriminación directa es cuando estamos frente a actos explícitos e evidentes de algún tipo de discriminación, como por ejemplo no contratar a una madre embarazada. Y, por ejemplo, la discriminación indirecta es cuando estamos frente a supuestamente medidas imparciales o neutrales que buscan favorecer a un grupo, pero al final son medidas desproporcionales que terminan, sí, afectando a un grupo de personas y muchas veces son grupos vulnerables que hemos escuchado también, ¿no? Históricamente existen grupos vulnerables que pues son las personas adultas mayores, personas con discapacidad, incluso las mujeres, ¿no? Desde años atrás que pues hay esta idea de que se asigna roles domésticos. Y justamente estos roles domésticos son los estereotipos, ¿no? Creencias generalizadas sobre determinados grupos, preconcepciones que tenemos históricamente sobre determinados grupos. Estos son los estereotipos. Y, como lo mencioné, roles asignados a la mujer, por ejemplo, que pues la mujer, por su misma condición de mujer, por su sexo, es más débil o porque también de repente eh, las personas jóvenes no trabajan con igual compromiso o estas ideas de que pues los hombres no lloran, ¿no? Pues vivimos con estas ideas que justamente pues no nos permiten tener claridad al momento de tomar decisiones en el centro de trabajo, incluso para la contratación del personal. Y bueno, en el desarrollo del vínculo laboral, ¿no? En el día a día, en el trabajo en equipo, cuando se establecen funciones, cuando hay que elaborar un plan de acción para el personal. De hecho, ya lo mencioné desde el inicio, la diversidad y una adecuada inclusión en el centro de trabajo coadyuva a tener espacios de trabajo más colaborativos y participativos. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre las microagresiones y comentarios inapropiados que se pueden presentar en el centro de trabajo, estrictamente vinculado a lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Sobre los sesgos y estereotipos. ¿Cuáles son las típicas frases que escuchamos en el centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hablas muy bien para venir de provincia. Bueno, nuestro país, valga la redundancia, es un país diverso, multidiverso. Entonces, pues hay personas que vienen de la selva, de la sierra, de la costa, y evidentemente tenemos creencias, costumbres y formas de hablar distintas, ¿no? Entonces, esta frase de decir que porque vengo de provincia, dando a entender que porque vengo de provincia no voy a hablar bien, no me voy a explayar, no me voy a desenvolver bien, ¿no? La verdad es claramente es un estereotipo muy fuerte, ¿no? Después, no pareces una persona con discapacidad. Ya lo mencioné también, las personas con discapacidad son personas que están expuestas a barreras en el medio ambiente o en el espacio de trabajo, ¿no? Entonces, por más que tengamos algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual, física, visual, entonces no es que pues eso sea visible para todas las personas y pues es algo que tampoco pues se tenga que estar tratando de manera tan irrespetuosa, ¿no? No pareces una persona con discapacidad.
Y bueno, muy similar a lo que mencioné hace un momento, ¿no? Por ese dejo que tienes, eres de la selva, ¿no? Igual, cuando tengamos algún tipo de dejos, si venimos de alguna parte del sur o de la sierra del Perú, o por qué usas el cabello afro, ¿no? Hay personas que son afrodescendientes en los espacios de trabajo que pues tienen una forma de vestirse, tienen un estilo de cómo pues tratar su cabello y pues eso también es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de código de vestimenta en el centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos este código de vestimenta, tenemos que tener muy en cuenta la diversidad de nuestro personal, ¿no? Que de repente esta forma que de repente se puede aplicar en el centro de trabajo para cómo asistir, pues no limite su derecho a trabajar de forma libre y en respeto a sus costumbres, en virtud de su origen, ¿no? Listo. Ya habiendo terminado con la segunda parte de la presentación, bastante teórica, ahora quiero comentarles algunos casos prácticos que se dan en el día a día, ¿no? Bueno, bastante simples que igual ya hemos venido conversando mucho, pero que de todas formas, si desean comentar en el chat del grupo, lo voy a valorar mucho. ¿Y qué riesgo observan respecto a estos casos que estamos viendo, ¿no? La primera, en una entrevista preguntan si la postulante piensa tener hijos, ¿no? ¿Qué riesgo observan a partir de este caso, ¿no? El segundo caso, un trabajador es constantemente excluido de reuniones por su edad, ¿no? Si bien estamos en en una etapa en la que pues la mayoría de la población laboralmente activa pertenecen a la generación de millennials y probablemente la mayoría de los equipos de trabajo hay trabajadores y trabajadoras de esta generación, pues también hay personal de otras generaciones como los baby boomers, ¿no? Entonces, que este grupo de trabajadores se sientan excluidos por su edad, ¿no? ¿Cómo lo toman ello, ¿no? Por último, que se hablan bromas reiteradas sobre el acento de un compañero en el centro de trabajo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya este tipo de bromas pueden escalar aún más, ¿no? Hay que diferenciar situaciones en las que se pueden presentar eh, actos de discriminación, luego lo que podría ser el hostigamiento laboral o acoso psicológico moving, e incluso situaciones de hostigamiento sexual, que bueno, ya es un concepto distinto a lo que estamos conversando el día de hoy, pero son distintas formas de violencia, ¿no? Entonces, definitivamente, aquí estamos ante posibles y muy probables casos de discriminación. ¿Qué se espera de la institución, de las organizaciones, ¿no? ¿Cómo podemos lograr un ambiente laboral inclusivo, ¿no? ¿Cuáles son las distintas prácticas laborales que a la fecha eh, los empleadores vienen realizando y que, bueno, si es que no lo estamos ejecutando, hay que promoverlo y, en efecto, poder desarrollar planes de acción con estos mecanismos? De hecho, para actos de discriminación, nuestra legislación no ha desarrollado una norma que establezca un flujo para denunciar actos de discriminación, como sí sucede con el hostigamiento sexual, ¿no? No hay una norma explícita como conocemos a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que justamente desarrolle un flujo para actos de moving o para actos de discriminación. Sin perjuicio de ello, los empleadores, a partir de su potestad autorregulatoria, ya internamente pues se están desarrollando políticas y lineamientos, protocolos, manuales, etcétera, que justamente buscan lograr un ambiente de trabajo inclusivo, ¿no? Y que justamente pues sea respetuoso de todas las diferencias en el centro de trabajo.
y pues cuando se presente algún tipo de acto de discriminación, pues que puedan tener canales de denuncia accesibles y disponibles, ¿no? Ya sea una oficina específico, un área en específico, un correo específico para poder presentar este tipo de denuncias, ¿no? Y, y en efecto, hay organizaciones que ya cuentan con un área específica encargada de la diversidad e inclusión en el centro de trabajo. Y estas áreas justamente promueven la conformación de comités de diversidad, que está conformado por representantes de los trabajadores y el empleador de distintas áreas, ¿no? Y que tienen por finalidad desarrollar acciones que promuevan el ambiente inclusivo o incluso más actividades, ¿no? Y es elemental que pues los líderes logren un liderazgo inclusivo. Ya de repente para otro webinar que podamos conversar, respecto al liderazgo inclusivo, es muy interesante cuando hablamos de la seguridad psicológica. Un liderazgo inclusivo se logra siempre que pues logremos brindar un espacio seguro psicológicamente para los trabajadores. Y esta seguridad psicológica implica no solamente ser escuchados, ¿no? Sino también implica que nosotros los trabajadores también tengamos derecho a cuestionar eh, distintas medidas que pueda realizar el empleador, ¿no? Y también no solo cuestionar, sino también a que podamos equivocarnos y que puedan existir líderes que nos formen y nos ayuden a crecer, que practiquen la escucha activa, que practiquen una empatía adecuada y pues a través de este vínculo de confianza generemos un sentido de pertenencia en el centro de trabajo. Me adelanté a hablar de los comités, pero como les decía, se pueden desarrollar políticas de diversidad e inclusión, protocolos de prevención ante actos de hostigamiento sexual. Ya existen muchas organizaciones que desarrollan manuales de comunicación inclusiva, ¿no? Hay un lenguaje inclusivo y pues capacitaciones que justamente tengan como objetivo desarrollar estos conceptos básicos que ha sido el objetivo de hoy, ¿no? De hecho, este webinar es un ejemplo claro de lo que podrían ser las capacitaciones en el centro de trabajo respecto a la diversidad e inclusión. Un líder inclusivo, ya complementando lo previo, voy a ser reiterativa porque esto es muy importante. Un líder inclusivo escucha activamente, promueve la participación, evita favoritismos, identifica cualquier tipo de exclusión arbitraria en el centro de trabajo que se pueda presentar con los distintos trabajadores y trabajadoras en su equipo, genera espacios seguros y da oportunidades equitativas. Una práctica que a mí me gusta mucho y que de hecho yo felicito en las organizaciones es cuando se desarrollan como reuniones semanales con los líderes, bueno, los after office también, pero hay como reuniones de desayuno, ¿no? Tómate un café con tu jefe, ¿no? Es cuando va el jefe y se reúne con todo su equipo y es un espacio en el que pues no se conversan temas laborales, ¿no? Se conversan temas totalmente distintos, ¿no? Que son justamente los que nos permiten conocer. Conocer, por ejemplo, qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, de dónde es nuestra familia, qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, cuál es nuestra orientación sexual, qué nos gusta comer, porque de hecho también es importante conocer que pues no todos nos alimentamos igual, me estoy desviando un poco, pero lo menciono porque pasaba que en un equipo, en mi experiencia, de repente todos iban a salir a comer y pues todos querían comer carne, pero había un compañero que en realidad no comía carne por una cuestión religiosa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso para justamente
conocer a tu equipo y a partir de estas diferencias poder promover medidas que realmente los sientan escuchados y valorados en el centro de trabajo. Finalmente, ¿qué pueden hacer los trabajadores y trabajadoras justamente para poder también colaborar con los líderes en el centro de trabajo para una real inclusión? Es que pues promovamos espacios de trabajo con respeto, que evitemos reproducir estereotipos, que también reportemos todo tipo de conductas inapropiadas, ¿no? Ya, como les decía, hay muchas empresas que tienen protocolos, lineamientos frente a actos de discriminación, canales de denuncias, y bueno, también que pues exista esta confianza y esta comunicación bastante abierta con los líderes para poder comunicar este tipo de situaciones que de todas maneras no es fácil comunicarlas, ¿no? Porque así como sucede con el hostigamiento sexual, los actos de discriminación también tienen un impacto a la salud física y mental de los trabajadores, ¿no? Eso repercute no solamente en la salud de los trabajadores, sino también a la productividad. ¿No? Promover espacios de trabajo colaborativos y finalmente ser consciente también de los sesgos propios que podemos tener como trabajadores. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por su especial atención el día de hoy sobre el tema que hemos conversado. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través de el chat del Zoom y quedo atenta. Gracias. Muchas gracias, todo claro, nos comenta Mirta. Excelente. De hecho, como les decía, ha sido una presentación sobre conceptos básicos respecto a la diversidad e inclusión, que es muy importante manejar estos conceptos preliminarmente para poder entenderlo, ¿no? Y las buenas prácticas que pues invitamos promover en las organizaciones justamente para poder desarrollar espacios de trabajo libres de violencia y realmente inclusivos. Voy a ver. Tachán. ¿Hay alguna pregunta? A ver, voy a leer los comentarios por el grupo. A ver, Gisela Balbuena me comenta, en su experiencia se ha presentado ante el MTP una fila de denuncias de discriminación. ¿Estas procedieron? A ver. Hay escala de multas, ok. Muchas gracias por todo. Espacios de equidad e empatía son importantes y urgentes en las organizaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahorita procedo a responder. ¿Qué instituciones certifican en el Perú a empresas que realizan buenas prácticas? Ok. Sí, definitivamente en el Perú no hay en sí, a la fecha que yo tenga conocimiento, una certificadora, más que todo son internacionales, pero sí hay una certificación ISO. Se ha presentado denuncias de discriminación. Sí, de hecho hay muchos casos de denuncias a nivel inspectivo sobre actos de discriminación también en el acceso al empleo, ¿no? Y obviamente sí hay una escala de multas para sancionar este tipo de conductas en materia de relaciones laborales. A ver, chun, chun, chun. Un momento que se está bajando mi batería. A ver, Julio Flores nos comenta.
¿Qué opinas sobre que hoy la mayoría de empresas en el Perú no desean contratar a personas mayores de 40 años, sobre todo para posiciones de middle management o selección que no los incluyan? ¿Qué hacer? Incluso los trabajadores se quedan callados para no quedar mal o no perder su puesto. En nuestro país, el edadismo es el frente de discriminación más generalizado. Gracias, Julio, por tu pregunta. Yo considero que en ese punto es muy importante, pues justamente concientizar e informar a las empresas eh, a nivel interno, ¿no? De forma previa, ya claro, son muchos los casos que se están presentando situaciones de idealismo y sí sería muy importante conocer el sustento, ¿no? De por qué motivo. Y pues sí, a la fecha, pues no hay estrictamente una opción tan efectiva y rápida para denunciar estos actos de discriminación y más que todo, pues tienes que escalarlo a nivel Sunafil y ahí recién pues la empresa, perdón, Sunafil investiga y puede realizar un requerimiento de información y a partir de eso pues aplica una sanción a las empresas, ¿no? Entonces, depende mucho de los lineamientos internos, ¿no? A nivel interno de las empresas para justamente conocer este sustento de por qué hay un límite en la edad en estos puestos. Buenas noches, si me permites, Ginette, buenas noches Sí, con todos, los saluda Alejandro Navarrete. La disertación de Ginette en realidad bastante interesante y gracias también por las preguntas y la recepción. Yo quisiera hacer algunos aportes a lo que nos ha comentado el día de hoy Ginette y sobre todo relacionar las preguntas que han realizado, ¿no? Gisela Balbuena nos pregunta si es que se han presentado denuncias ante SUNAFIL por caso de discriminación. Tengamos en consideración dos situaciones importantes. Lo primero, que si bien, como lo ha comentado Ginette, no hay un procedimiento estándar para que, en caso un trabajador sufra algún supuesto de discriminación por parte de otro trabajador, no hay un procedimiento establecido para que se realice una investigación. Lo cierto es que la ley de salud mental nos establece que todos los empleadores deben de establecer protocolos internos para que eviten entre pares, ¿no? Y también entre líneas verticales, cualquier tipo de acto de discriminación o abuso de autoridad, ¿no? Porque de lo contrario, claro, se afecta en realidad la salud mental de los trabajadores. Entonces, existe una obligación normativa de que todos los empleadores tengan que organizar esta clase de procedimientos para evitar que existan actos de discriminación dentro de la empresa. Pero además también tengamos en consideración que si un empleador genera una conducta discriminatoria interna o en todo caso conoce la existencia de una discriminación interna que no es atendida a tiempo, ¿no? Constituye para el empleador un acto de hostilidad y eso también genera la posibilidad de que los propios trabajadores acudan a las autoridades para denunciar dicha situación. Entonces, sí hay multas de parte de SUNAFIL cuando el empleador no adopta las medidas necesarias para evitar estos actos de discriminación, porque a la postre esto aquí es considerado como un acto de hostilidad. Y claro, hay una escala de multas que establece también el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Quería comentarles ese punto. Y en relación también a las empresas certificadoras, bien lo decía Ginette que no hay certificaciones de parte de instituciones públicas acá en el Perú que realicen ello. Pero hay instituciones privadas, casas auditoras, que sí se encuentran haciendo este tipo de validaciones o certificaciones a partir de estándares internacionales, como es el caso de SGS. Después creo que tenemos ahí a Equals también, ¿no? Que realiza este tipo de certificación, pero son certificaciones a nivel privado, ¿no? A nivel privado. Hay un proyecto que se aprobó a inicios de año, también por parte del Ministerio de Trabajo, pero ciertamente todavía la operatividad para emitir esta clase de certificaciones no se materializa a la fecha, ¿no? Sin embargo, ya hay algunas empresas que se han certificado precisamente a través de estas clases auditoras, ¿no? Para poder tenerlo finalmente en consideración. No sé si tengan más preguntas, en realidad este
interesante webinar, exposición que nos ha brindado el día de hoy Ginette. Eh, Pueden seguir dejándola ahí en la caja de comentarios. Gracias, Alejandro. Sí, si tienen cualquier consulta adicional, lo pueden incluir en el chatcito. Si no, de todas formas, muchas gracias por su atención de forma adelantada. A mí me sorprende en realidad una realidad, valga la redundancia, que Julio nos traslada en su comentario, ¿no? Sobre las empresas que no desean contratar a personas mayores a 40. Y eso, Ginette, se visibiliza en los procesos de selección y también en estos procesos que se materializan a través de la IA, ¿no? Porque justamente pueden estandarizar algunos criterios discriminatorios para excluir personal, especialmente de puestos que requieren cierto seniority. Estudios hoy por hoy están determinando que la mayoría de puestos gerenciales están bordeando los 40 años. O sea, la mayoría de gerentes actualmente bordea los 40 años. Y eso en realidad te determina una situación que aparentemente las personas mayores a 50 vienen siendo excluidas de aquellos puestos gerenciales. Y cuando en realidad, y me voy más que todo a la parte práctica, ¿no? Esta situación excluye una cuestión importante en toda dinámica empresarial, que es la experiencia. Al final, la experiencia, creo yo, para el proceso de toma de decisiones es bastante importante. Y claro, creo yo que de buenas a primeras la edad no puede ser un criterio de exclusión si finalmente para ciertos puestos estratégicos requieres experiencia dentro del marco de este proceso de toma de decisiones, ¿no? Claro, más Sí, edad no significa más experiencia, pero la mayoría de veces suele ser, ¿no? Suele ser. claro, no necesariamente, ¿no? Pero sí es un poco contradictorio porque hay algunas organizaciones que pues sí te piden esos años para reflejar tu experiencia, pero por otro lado te limitan por tu edad, ¿no? No tiene mucho sentido y justamente ahí estamos frente a una situación en la que pues no hay un sustento razonable para este tipo de exclusión. Creo que el mensaje, Ginette, se reduce finalmente a medir objetivamente en situaciones como esta en función a la capacidad de la persona y no propiamente en características subjetivas de uno, ¿no? Bien, Exacto, sí. Características mm, subjetivas justamente la que conversábamos durante toda la presentación. bien.